Bueno amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo para su canal. Hoy aquí comentando Ángel, Gibi, Cora. Y hoy día vamos a hacer reto de saludos. Pero ¿cómo es esto? Pues fácil, vamos a dar saludos. Vamos con la primera, que estamos aquí. La primera es Lisbeth Barrera. Felicidades Lisbeth Barrera. Y sigue con mucho más. Dice, para Diana Tigre. Para Diana Tigre, ya. Felicidades para Kevin, Joel, Romero, Carlos. Dice, Noelia Romero. Logis Mary. Logis Merio. ¿Cómo se llama? Darío Javier. Logis Mary. José Lojano. Cristi Chua. Mi tía. Soy la Cora. También está. Josué. Parnas. ¿Qué? Me gusta. ¿Me gusta qué video? Ah, mi directo. Ya hice un directo a mi mamá Mercedes, a mi tío Clever. Aquí tengo muchos de mis tíos. Noelia Romero, Carlos Andrés. Veamos. Dragon Ball Z. Glitch. Anaela, Rosada. Rosa Morocho. Bueno, veamos, hasta aquí los saludos. Ahora, ¿qué haremos? Empezar a darle los instantes de los... ¿Qué? ¿Qué es esta cosa? De los directos. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué película queremos ver? Ninguna. Porque ahora no estoy para ver películas. Estoy para hacer un video para YouTube. ¿Qué es esto? Espérense un rato. Esta es una sorpresa. Listo. Bueno, ya ha estado. Ha estado bien lindo. Qué linda torta. Vamos a seguir con los saludos. A seguir para Gerandi. Y bueno, ahora los que me ayudan, unos de unos suscriptores. El primero va a ser ¿para quién? Ah, sí, para Anthony Maya, que ahorita la tengo aquí, verán, como amigo. No, vamos comenzando. Vamos con Soy la Cora, saludos. Kevin Joel Romero, saludos. Fausto Carabajo Cobos, saludos. Darío Javier
Cota, saludos. Lisbeth Barrera, saludos. Mercedes Barrera, saludos. Clever Morocho, saludos. María Romero, saludos. Diana Tigre, saludos. Elizabeth 11, saludos. Wilson Morocho, saludos. Oleg. Alejo. ¿Qué es eso? ¿Qué es Alejo? Pillajos. Javier Maya. Y nada más. Al que quede. Saludos era a Nicole, a Anita, Lucía, Carlos, Andrés y a nadie más. Chao. No, chao no. Quiero ser amigo de una porno. Cuec. Bueno, estoy buscando. Este juego quiero descargarme. Se llama Shabadon. La lengua se me... Descubrir páginas porno. Ahí está. No voy a decir nada de majaderías porque después me quitan el canal. Si me quitan el canal, ya no puedo ser youtuber. Y ahorita es que estoy comiendo, estoy chupando un helado de mi hermana. Me la robé un día, ¿cómo qué? Bueno. Ya acabaron los retos de saludos. Y si ustedes quieren ser saludados, pues entren acá a buscar. Ponen Brian Yubikura, así va a estar mi cara. Aplastan y va a salir así la foto. ¿Qué es eso? Y verán, si quieren ser saludados para el próximo saludo, pues ya saben cómo. Entrar a Brian Yubikura, que aquí está mi cara, ponerles aquí, aplastarles y ya está. De me ponen como amigo. Mándenme fotos de viendo mi canal. Ya saben, si quieren ser saludados, salúdense a sí mismos con... Ya saben, repitamos los pasos. Deben poner en buscar en Facebook y aquí está. Ponen Brian Yubikura, entran y ya está. Me ponen a agregar como amigo y yo los agrego nomás. ¿Veis? Para ser amigos. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, pulgar arriba. No olviden suscribirse para más. Ustedes ya saben mi perfil. Ya saben todo. Marica. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, pulgar arriba. Ya dije eso, ¿no? Suscríbanse para más. Y no olviden darme me gusta. Si este video llega como a los... ¿Cuánto? A los 10 me gustas. Voy a poner 10 me gustas. Voy a subir esta vez. No. Voy a subir Minecraft P. Ya saben. Adiós. O si no, pónganme en los comentarios qué juego quiere que suba. Para subirlos. Si ese paga, no importa. Adiós. Nos vemos en el próximo capítulo de mi canal. Adiós, chicos de YouTube. Adiós.